Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar los problemas del principio de Arquímedes, son problemas de la física de Tippins. Iniciamos con el problema 1519. Nos dice que un cubo de 100 gramos que mide 2 centímetros de lado se ata al extremo de una cuerda. Bueno, dibujemos la situación. Ahí estaría, ese sería el cubito, 2 centímetros por cada lado, como es un cubo, todos los lados iguales, y ahí está atado al extremo de una cuerda. Y se sumerge totalmente en agua, entonces lo vamos a sumergir en agua. Me dice, ¿cuál es el empuje y cuál es la tensión en la cuerda? Obviamente, una vez sumerja esto en agua. Como aquí en el momento lo tenemos en el aire, vamos a empezar calculando cuánto es la tensión de la cuerda en el aire. Entonces, para ello, extraigamos la información. Masa de ese cubito, 100 gramos. 100 gramos es lo mismo que 0,1 kilogramos. Recuerden que los gramos, esto es como si fuera 100,0. Corro 3 lugares esa coma. Entonces, si corro 1, 2, 3, la coma quedaría antes del 1, o el punto quedaría antes del 1. Entonces sería 0,1 kilogramos. Ahí está la masa del cubito. De una vez podemos calcular el peso, ¿no? Recuerden que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, la masa 0,1 kilogramos, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto me da que el peso de este cubito en el aire, ¿no? Este cubito en el aire pesa 0,98 newton. Bueno, y si el cubito pesa 0,98 newton y esto está colgado en equilibrio, pues la tensión de la cuerdita debe ser también 0,98 newton en el aire. Ahora, ¿qué pasa si llevamos todo esto al agua? Entonces, aquí tengo dos recipientes, uno rebosante completamente de agua. Voy a traer mi cubito y lo voy a sumergir dentro de ese recipiente. Entonces lo vamos a sumergir acá. ¿Qué pasa cuando yo sumerja este cubito si esto está rebosante? Pues que esta agua, ¿cierto? Se va a regar y voy a tener este recipiente en el cual voy a recoger todo el agua que desaloje este cubo. ¿Cuánta agua me desaloja? Este cubito me va a desalojar lo que estaba antes acá, ¿cierto? Entonces coge, lo desaloja y aquí lo vamos a recoger. Me desaloja un cubito, no sale en forma de cubo, pero el volumen sí es el mismo de él. Este volumen es este mismo volumen, solo que este es volumen objeto y este es volumen de líquido desalojado, que en este caso es agua. Volumen objeto, pensemos, volumen objeto igual a volumen de agua. Los dos volúmenes son iguales. Entonces, desde el principio de Arquímedes podemos decir que lo que pesa este cubito, el peso de este cubito, este peso es igual ¿a quién? A la fuerza de empuje, a la fuerza con que se está empujando aquí hacia arriba el agua sobre el objeto. Bueno, ¿y cuánto pesa esto? Es un cubito de agua. El peso lo hallo la masa por la gravedad. Pero también dijimos que como la masa es densidad por volumen, entonces el peso lo podía hallar densidad por volumen por gravedad. La densidad, entonces el peso de ese cubito desalojado, la densidad, ¿qué se desalojó? Pues aquí el problema le dice, ¿qué se desalojó? Se sumerge totalmente en agua, o sea que se desalojó agua. ¿Cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico. Ojo las unidades. Por el volumen. ¿El volumen de quién? ¿De cuál de los dos cubos? ¿Del objeto o el volumen? Son iguales. Cualquiera de los dos porque son iguales. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese cubito? 2, ojo, pero estos mide de lado 2 centímetros. Como es un cubito, él mide 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Luego el volumen será 0.002, perdón, estamos en centímetros. 2 centímetros, entonces será 0.02 ¿qué? Metros por 0.02 metros por 0.02 metros. O sea, pasé estos 2 centímetros a metros.
Y el volumen es largo por ancho por alto. O lo mismo que esto al cubo, ¿no? Como está repetido 3 veces, eso al cubo. Luego, ¿cuánto nos da el volumen? La calculadora me entregaría 0.5 ceros y luego un 8. Que esto es lo mismo que 8. Ojo, ¿cuántos lugares corro la coma? La corro hasta el fondo del número. ¿Cuántos lugares? 6. Entonces será 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y ese es el valor que voy a colocar acá. 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Y esto por qué me falta multiplicar? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Listo, el trabajo de unidades. Empecemos con el trabajo de unidades. Estamos hallando peso. ¿El peso en qué se da? En newton, ¿sí o no? ¿Y los newton qué son? Eso, entonces cojo un kilogramo. Bueno, necesito, aquí tengo el kilogramo, fíjese, y aquí tengo el segundo cuadrado. Pero miren los metros. Metro cubo con metro cubo se cancela. Y me quedan estos metros de acá. Entonces me quedó el kilogramo por el metro sobre el segundo cuadrado, o sea, los newton. Luego, este peso nos da 0.078 newton, ¿así? Bueno, entonces fíjense, el peso, lo que pesa el líquido desalojado, son 0.0784 newton. Eso es lo que pesa este líquido que se desalojó. ¿Listo? Y lo que pesa este líquido que se desalojó es lo mismo que ¿qué? La fuerza de empuje. Ya sabemos, fuerza de empuje es igual a peso de líquido desalojado. Y en este caso, la fuerza de empuje es 0.0784 newton. Ese es el valor de la fuerza de empuje. Ahí está la primera pregunta resuelta, ¿cierto? ¿Cuál es el empuje? 0.0784 newton. La siguiente, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Entonces, nuevamente tendré que hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan acá, ¿cierto? Bueno, ahí están las tres fuerzas que actúan sobre el objeto. La cuerda que lo está sosteniendo y ejerce fuerza hacia arriba, que es la tensión de la cuerda. El peso propio del objeto. Y la fuerza que lo está empujando hacia arriba, que es la fuerza de empuje. Si sumo estas tres, ¿cuánto me tiene que dar? 0, porque esto se va a mantener en equilibrio ahí. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tomo hacia arriba lo positivo, ¿qué me quedaría? Tensión menos peso del objeto más fuerza de empuje igual a 0. ¿Listo? Como me están preguntando por la tensión sería igual a ¿qué? Este peso del objeto pasaría al otro lado, ¿pasa cómo? Positivo, porque está negativo, mire, pasa positivo. Y la fuerza de empuje que está positiva, pasa negativa. Luego la tensión es igual, lo que pesa el objeto, ¿cuánto pesa el objeto? Eso ya lo habíamos hallado acá, ¿cierto? 0.98 newton. Entonces 0.98 newton menos el valor de la fuerza de empuje. 0.0784 newton. Luego la cuerda está tensionada a un valor de... Bueno, entonces la tensión de la cuerda 0.902 newton. Esa es la cantidad de tensión que está soportando la cuerda. Fíjese que la tensión de la cuerda acá es diferente de la de acá, ¿no? La de acá eran 0.98, que era el peso total del objeto. Aquí hay que descontar el empuje. El empuje le está ayudando a la tensión, a levantar el cuerpo. 0.902 newton. El problema 1521 dice, un cubo de madera cuyas aristas miden 5 centímetros. Entonces, si es cubo, ahí están las tres aristas, miden 5 centímetros. Lo primero que hago es pasar estos 5 centímetros a metros, ¿cierto? Esto será 0.05 metros. Como es un cubo, el volumen es el lado o la arista al cubo. Si hago esa operación, eso me da. Entonces, eso nos da que el volumen es 125 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, ya tenemos el cubo de madera con su volumen. Dice que flotan las 3/4 partes de su volumen sumergidas en agua. Entonces, aquí está el cubito. Él está flotando. Ojo. Las 3/4 partes del volumen están sumergidas. Y la cuarta parte del volumen
¿qué pasa? Está por fuera del agua. ¿Listo? Preguntan, ¿cuál es el peso del cubo? ¿Cuál es la masa del cubo? ¿Y cuál es la gravedad específica del cubo? Bueno, lo primero que analizo yo aquí es que ¿qué? Si yo tenía inicialmente este objeto, este recipiente lleno de agua completamente, cuando introduje el cubo, ¿qué pasó? 3/4 partes del agua se salieron, ¿cierto? Y yo la recogí acá. Aquí está el agua que recogí, mire. Esas 3/4 partes del agua las recogí en este vasito. Este es el fluido desalojado. Este fluido desalojado tiene un peso, ¿cierto? ¿Cuánto pesa este fluido desalojado? Entonces, como siempre, el peso es igual a masa por gravedad. El peso es la masa, que es densidad por volumen, por la gravedad. Ojo, como aquí me dicen, flota en agua. ¿Qué fluido desalojé yo acá? Agua. Luego esta densidad es la densidad del líquido que desalojé, o sea, la densidad del agua. Luego el peso de ese cubito es la densidad del agua, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1000 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen del cubito. Ya arriba habíamos calculado el volumen, ¿cierto? Bueno, aquí el volumen del líquido desalojado, ¿no? El volumen es el volumen del líquido desalojado. Volumen del líquido desalojado. ¿Cuánto se desalojó? 3/4 partes del volumen del objeto. ¿Cuánto es el volumen del objeto? 125 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿cierto? ¿Y esto por cuánto? Luego ahí ya está el peso del líquido. Este es el peso del líquido que se desalojó. ¿Cuánto pesa eso? Listo, entonces el peso del líquido desalojado son 0,918 newtons, ¿cierto? Ahora, si yo vengo y hago acá el análisis de fuerzas, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cubito? El peso propio del cubito, ¿cierto? Su peso propio y la fuerza de empuje. ¿Qué más fuerzas están actuando ahí? Nada más, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tendría? Que el peso del objeto debe ser igual, que el peso del objeto, que sería pues a veces sería negativo, ¿no? Menos el peso del objeto más la fuerza de empuje, que sería positiva porque va subiendo, igual a 0. Pero este peso del objeto lo pasaría al otro lado. Y entonces la fuerza de empuje es igual al peso del objeto. Como la primera pregunta es que ¿cuánto pesa el objeto? Miren, ¿cuál es el peso del objeto? ¿Cuál es el peso del cubo? Entonces yo diría que el peso del objeto, que es la misma fuerza de empuje, es 0,918 newton. Ahí estaría la primera respuesta, la respuesta A. Listo, la respuesta B. ¿Cuál es la masa del cubo? Pues sería sencilla, ¿cierto? Porque peso es igual a masa por gravedad. Como ya tengo el peso, 0,918 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que son esos newtons, es igual a la masa que me la están preguntando por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la masa? Pues esto que está multiplicando baja a dividir, ¿no? Y fíjese que se cancelarían, de unidades se cancelaría metro segundo cuadrado, ¿cierto? ¿En qué me quedaría la masa? En kilogramos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto me quedaría? Que la masa es igual a ¿qué? 0,093 kilogramos, o sea, 93 gramos, ¿cierto?
esa será la masa de ese cubito. 93 gramos. Y lo último que me preguntan es, ¿cuál es la gravedad específica? ¿Cómo se halla la gravedad específica? Pues lo primero que tengo que saber es qué es gravedad específica. La gravedad específica es el resultado de dividir la densidad del objeto entre la densidad patrón. ¿Cuál es la densidad patrón? La densidad del agua. Entonces la gravedad específica igual a, ¿cuánto es la densidad del objeto? No la tenemos en ningún lado, ¿cierto? Pero la densidad de un objeto, ¿cómo se halla? Dividiendo su masa entre el volumen que ocupa. Sí conozco la masa del objeto, ¿cierto? 0,093 kilogramos. 0.093 kilogramos. Sobre el volumen del objeto, también lo conozco. 125 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. O sea que ¿cuánto es la densidad de este objeto? 744 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Esta es la densidad del objeto. Y entonces aquí la gravedad específica será la densidad del objeto, 744 kilogramos sobre metro cúbico sobre la densidad patrón, que es el agua, y que son 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, fíjese que esto se cancela. La gravedad específica no tiene unidades, ¿listo? ¿Y cuánto me daría la gravedad específica? 0.744. Aproximadamente 0.75, que creo que es la respuesta del libro, ¿no? 0.75. Ahí está resuelto el problema.